Lubitsch a Billy Wilder, pasando por Chaplin. Comedia, comedia de situación, de enredo, de denuncia. Comedia, pura comedia. De ella ha bebido La herencia de los Miller, una obra escrita y dirigida por Carlos Zamarriego en los Teatros Luchana. Bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros por llamarme. Empezamos nuestras entrevistas con un breve cuestionario. ¿Te animas? Venga, a por ello. A por ello. Una película para no olvidar. El apartamento. Un libro que siempre está en tu mesilla. Pues ahora Patria, que me parece impresionante. Un poema al que volver. Pues cualquiera de Neruda. Una canción que forme parte de tu banda sonora. Cualquiera de Aute. Un concierto que viste y te impactó. La gira de Love for Lesbian en Londres, la del disco 1999 en Londres, sí. Una obra que viste y tienes completamente grabada en la retina. Incendios en la abadía. Supongamos que existieran unos Reyes Magos de la cultura. ¿Qué les pedirías para la escena teatral? Pues más inversión, mejores condiciones y más creatividad. ¿Cómo definirías teatro? Pues eso que pasa, eso que pasa entre gente que no se conoce, que se reúne para imaginar. ¿Y cuál es esa pregunta que siempre se te queda por hacer? Esto ya es difícil. En realidad yo creo que no se me queda ninguna pregunta por hacer. Precisamente lo que genera el teatro son preguntas y lo que siempre al final falta es una última respuesta que no se puede dar. Bueno, pues allá vamos. Hablamos hoy de La herencia de los Miller, una comedia que está en los Teatros Luchana. Y bueno, hablamos de comedia, aunque en realidad tiene misterio, tiene suspense, pero por supuesto es una trama desarrollada con humor. ¿Cómo nace y qué fue lo que te movió a escribir esta comedia de suspense? Bueno, La herencia de los Miller es una comedia que creo que lo primero que hay que decir es que es un homenaje a esas comedias clásicas del cine de los años 20, 30, 40, el Screwball Comedy, las películas de Chaplin, de Billy Wilder. Es un homenaje a ese cine que estaba basado o esas comedias que estaban basadas en una historia que se iba complicando, que iba dejando a los personajes en situaciones límite, pero siempre con una línea argumental como lo principal, ¿no? O sea, no estaba tan basado en gags que también tenían, sino que además tenía una historia, tenía algo que contar, ¿no? Y además con un ritmo trepidante. Entonces, un poco he querido hacer ese homenaje a ese tipo de comedia, que también está basado en un tipo de teatro de esa época, y le he querido cambiar un poco los roles, ¿no? Si en esas películas como La fiera de mi niña, como Arsénico por compasión, como Ser o no ser, generalmente encontramos a mujeres que suelen llevar a los líos a los hombres, ¿no? En este caso he querido hacerlo al revés, ¿no? Es la mujer el personaje empoderado. Laura Miller es una dueña o una CEO de una empresa de salchichas que ha heredado de su familia y se va a casar con su novio y hay un personaje misterioso que ronda por ahí que es Max y que al final es los que le meten en un lío que no sé hasta cuánto puedo contar, ¿no? De ese lío, pero que tiene que ver con el legado de su familia, ¿no? Con la herencia de su familia. Y un poco también lo que quería contar con esta obra es precisamente eso, que en un mundo que nos estamos llenando de etiquetas, siempre nos presentamos o nos presentan o nos señalan con una etiqueta y esa etiqueta puede ser mala o buena o regular, pero depende mucho de factores externos a nosotros, ¿no? Seguramente con esa etiqueta nadie nos definiríamos con la etiqueta que nos ponen, ¿no? Podemos ser un poco lo que queramos ser, que lo que hayan hecho nuestros padres o nuestros abuelos o la imagen que tengamos en medios o en las redes sociales no tiene que ser lo que nos defina. Y eso es un poquito el mensaje de la obra. Que de hecho hablamos de estas comedias de situación, no sé si denominarla así, que precisamente
no son nada fáciles de llevar a escena, ¿no? Porque al final hay que mantener ese ritmo, que en este caso no es que sea acelerado, es que es casi endiablado, hay que mantenerlo y a la vez hay que mantener ese hilo argumental para que todo el rato el enredo funcione en escena, o sea, realmente sea efectivo. Sí, es que ese tipo de comedias lo que tenía muy bueno es que tenía una base de guión tan buena que en realidad nada de lo que veía se perdía, ¿no? Siempre volvía, siempre se repetía, siempre acababa cerrándose, ¿no? Hay como un montón de arcos argumentales, pequeños, grandes, que se abren y se cierran, ¿no? No hay nada que esté de manera gratuita. Y efectivamente también a la hora de montar la obra, pues el ritmo fue fundamental. De hecho, lo primero que les dije a los actores es, este tipo de comedia tiene este ritmo, hay que empollarse estas pelis, ¿no? Hay que ver a Lubitsch, hay que ver a Wilder, hay que ver a Chaplin, hay que ver a esta gente y ver qué ritmo tenían esas comedias. Y una vez hicimos ese trabajo, nos pusimos también precisamente a marcar casi con tempo, ¿no? Cada diálogo, cada frase, cada acción. Eh, Pasan muchas cosas a medida que estás escuchando información, pero al mismo tiempo están pasando cosas que no tienen nada que ver con lo que se está diciendo. Entonces obliga al espectador a estar muy atento constantemente. Y al final también eso es una manera de llegar a donde queremos llegar con el teatro, a tener un público activo, a tener un público que intente respondernos a esas preguntas que estamos haciendo, ¿no? Como he dicho antes, no siempre falta una respuesta que no hay que dar, porque la respuesta última la tiene que dar el espectador, cada uno tiene que dar esa respuesta. Y, y yo creo que lo conseguimos en gran parte, yo estoy contento porque realmente la gente está muy enganchada desde el principio hasta el final. No dejamos que puedan de repente pensar en la lista de la compra de casa o se han puesto la lavadora. No, o sea, estás ahí, estás con nosotros y estás disfrutando con nosotros y eso para mí es un gustazo. Ojo, es que hablábamos de estos referentes y claramente en esta comedia parece que hubieras mezclado una coctelera entre Billy Wilder, los hermanos Marx, o sea, se ven todas esas influencias poco a poco y yo creo que el público también las palpa, ¿no? Al final es una comedia casi que podríamos decir sin complejos, que habíamos perdido un poco, habíamos cogido, diría, un poco de miedo a este tipo de comedias y de repente aquí el actor se enfrenta a esta comedia pura, ¿no? O sea, Sí, para el sí. actor no deja de ser un gran esfuerzo llevar ese ritmo y a la vez mantener la vis cómica. Bueno, es que si te fijas en las comedias de antes, pero para empezar, el tema de los complejos, es que hablaban de todo y lo hacían de todo y no tenían, digamos, esa corrección que tenemos ahora, ¿no? Sobre las cosas. Entonces también nosotros queríamos llevar eso como debate en la obra. Si realmente debería haber cosas que no se puedan contar o sí, ¿no? Eh, y hay bastante incorrección política en la herencia de los Miller. Si vas a la obra te puedes enfadar con algunas cosas que pasan. Incluso creo que abiertamente abrimos un debate sobre la libertad de expresión, sobre esa comunicación moderna de Twitter donde la gente se puede poner a parir y no pasa nada. Pero después tenemos que mantener las formas de alguna manera, ¿no? Entonces, hay un debate ahí que viene realmente de esa visión a los clásicos. Si ves pelis como Bésame tonto de Wilder, Ser o no ser de Lubitsch es una de las grandes referencias de la obra porque es una comedia sobre el nazismo. El Gran Dictador también es una comedia sobre el nazismo. Entonces, bueno, quisimos no abrir ese debate. Se van a encontrar con algunos, los espectadores se van a encontrar con algunos momentos de comedia negra y de incorrección política, ¿no? Y después, sí, es verdad que el actor se enfrenta en ese ritmo, se enfrenta a la dificultad de tener que decir esas frases, ¿no? Y da en el clavo. El gag al final funciona si el tiempo antes, durante y después llega perfecto y se dice la frase en ese momento para que la gente la entienda, que no pase desapercibida. Y de verdad que es una gran dificultad. Tengo tres actores, Ángel Velasco, Stephanie Magnin Vela y Marina Sánchez Vilchez, que hacen el papel de Laura Miller, se alternan, y Edgar Costas, que es hace el papel de Max.
son estupendos, la verdad es que entendieron perfectamente el código. Es un código, realmente, le introducimos al espectador en un código y estoy muy contento. Y ellos, la verdad, que al final, cuando llegas a ese punto de disfrutarlo, se disfruta mucho. Es interesante esto que decías porque es verdad que en la herencia de los Miller habláis de todo sin ningún tipo de pudor e incluso la comedia nos permite hablar hasta de temas de casi política internacional, ¿no? Del poder de las grandes empresas, de los lobbies de presión, incluso el origen de un siniestro personaje del siglo XX y hasta aquí puedo leer. Sí, sí, bueno, sí, podemos, por no desvelar mucho, digamos que hablamos de fascismo en la obra, ¿no? Del fascismo, vamos a decirlo así un poco en general. Y después también, sí, de muchas, de, de muchas cosas actuales como la precariedad en las grandes empresas, el poder de la comunicación, de los medios sociales. Bueno, sí, ahí tiene un mix entre cosas del pasado y cosas que están pasando ahora, ¿no? Y ahí ves el puente entre una cosa y otra. Y la verdad es que la gente, yo creo que se lo toma bastante bien en general. O sea, al fin, yo creo que el espectador hay que tratarle con inteligencia y si tú haces una obra con inteligencia y tratas al espectador con inteligencia, te lo va a agradecer hables de lo que hables. Pasamos sobre ciertos asuntos, al final siempre desde un punto de vista del humor. La propia obra reivindica el humor como una manera de también comprender mejor las situaciones. No siempre estar mirándola desde el odio, desde el revanchismo, desde el posicionamiento a lo mejor político. Quiero dejar claro también que la obra no es una obra política, ni pretende serla, ni hay un posicionamiento político, todo lo contrario, hay una trama que es muy disparatada, hay una trama que es muy disparatada porque el fondo de lo que les pasa a ellos es muy disparatado y desde ahí establecemos puentes a dialogar con el espectador sobre ciertas cosas. Así que sí, la verdad es que la comedia debería servir para eso, debería servir para poder hablar de lo que haya que hablar con respeto e inteligencia. Ahora que hablas de esta comedia disparatada, que la has definido ahora mismo así, y hablamos todo el rato de comedia pura, entiendo que te lo has pasado muy bien escribiendo esta obra, aunque supongo que te habrá dado algún quebradero de cabeza, pero yo pensaba que disfrute haber escrito este texto, ¿no? Pues sí, me lo pasé muy bien escribiendo el texto. Creo que lo pasé peor dirigiéndolo porque realmente es lo que tú dices, tiene tanto ritmo Sí, que, luego hay que como hacerlo tangible, ¿no? claro, hay que hacerlo tangible y hay ciertas cosas, bueno, hacemos un homenaje directo al gran dictador, por ejemplo, hacemos varios homenajes que después en escena, una vez escritos funcionan, pero después en escena es otra cosa, ¿no? Y hemos tenido que trabajar mucho en ello. Sí, yo escribiéndola me la pasé genial, la verdad. Además que hacía mucho que no escribía una comedia pura para reírme. Es que yo soy muy defensor, tenemos la comedia como un género que quizá está más denostado que el drama, ¿no? Pero es que a mí me has preguntado por una película y te he dicho El apartamento, con la que me río, lloro, me abrazo al cojín del sofá. O sea, las comedias pueden tener de todo, pueden tener una base cómica, ¿no? Que es lo que hay detrás, pero después se pueden contar muchas cosas. Y los grandes maestros, siempre han hecho comedia. Y, y mi intención era esa, mi intención era divertirme. Y después la gente muchas veces sale de la obra y puede salir pensando que le ha gustado más o menos, pero se ríe todo el mundo. Para mí esa es la gran satisfacción. Poder provocar la risa es lo más difícil de todo. Y escribirla fue, ya te digo, además que la escribí súper rápido. Fue una idea que tuve, fue este argumento disparatado del que hablamos, ¿no? Ese personaje del siglo XX que es el antepasado de Laura Miller y que resulta tan horroroso para todo el mundo cuando lo descubren, ¿no? Pues en cuanto se me ocurrió, dije, voy a intentar escribir algo sobre esto. Y me salió muy rápido. La verdad es que fue un disfrute escribirla. Y decías precisamente cómo ha sido difícil llevar la escena, porque bueno, se ve una clara influencia de Ser o no ser, ya lo hemos hablado, y la función acaba con un gran homenaje al gran Chaplin bueno, al dictador que decías ahora mismo, ¿no? Y al final es casi, supongo que como algo que debes a
a esa gran película que entiendo que tanto te habrá enseñado y que por supuesto te ha influenciado. Sí, bueno, a mí El Gran Dictador me encanta. Ser o no ser me encanta. Son dos pelis para mí de mis favoritas a nivel, bueno, de esa época, sobre todo, de los años 20, 30, 40. Creo que Ser o no ser creo que es un poquito después de terminar la Segunda Guerra Mundial y El Gran Dictador es justo al comienzo, o sea, están ahí en ese intervalo. Y para mí son, vamos, imprescindibles, pero también no solo porque hay aquí mucho de Arsénico por compasión, que es otra película de Frank Capra que me encanta, súper divertida. Incluso también te diría que hay bastante de Woody Allen, el personaje de Isaac, que hace Ángel Velasco, es un judío hipocondriaco, o sea que más claro agua. Y tiene elementos de suspense, porque yo quería que fuese una comedia de suspense. Y el otro día, revisitando, por ejemplo, Misterioso Asesinato en Manhattan, pues tiene mucho de eso también. La verdad es que son tres personajes que se mueven en una dualidad, en un triángulo, más bien, mejor dicho, un triángulo entre víctima, verdugo, salvador, pero constantemente están dando vueltas sobre eso, ¿no? Siempre hay alguien que es víctima, siempre hay alguien que es verdugo, siempre hay alguien que es salvador. Y ese triángulo hace mucha gracia dependiendo de las situaciones que se van encontrando. Y yo creo que eso lo he aprendido de ese tipo de películas, que realmente yo reivindico, porque hace falta una comedia para mí de esa altura que teníamos antes, ¿no? O que había antes. Yo no había nacido cuando se hacía esa comedia, pero he tenido la suerte de ver mucha y poder disfrutarla. Y bueno, es que si tú ves El Gran Dictador con los ojos de esa época, pensando que la Segunda Guerra Mundial estaba empezando o iba a empezar y esos personajes que parodiaba Chaplin existían, te das cuenta de la valentía que había para hacer ese tipo de producciones. Entonces, creo que eso se ha perdido en gran parte. Y de alguna manera lo que reivindico es la valentía de esos autores para poner en la mesa situaciones actuales o incómodas o desagradables sin que nadie tenga que venir a crucificar, ¿no? Sí, al final lo que se expone es una situación en la que, como decías, a veces uno es víctima y otro es verdugo, como en la vida misma, los roles no están nada claros y es una comedia que expone, en ningún momento se juzga. Efectivamente, sí, no, bueno, fíjate, al principio de todo, tampoco desvelamos nada, al principio de todo el personaje de Laura Miller está preocupada por un ERTE que tiene que hacer en su empresa, ¿no? Un ERE, ahora el ERTE es de ahora, un ERE. Y entonces mira Twitter y la están llamando fascista, la están llamando de todo, ¿no? Y ella no comprende cómo la libertad de expresión ampara todo eso, ¿no? Y de ahí viene un poco también toda la trama con respecto a ese antepasado que tuvo suyo, ¿no? Y mirar, bueno, mirar todo eso que pasa actualmente sin lo que tú dices, sin juzgar, ¿no? Porque al final nosotros no juzgamos, pasa eso como le pasaría a una empresaria ahora mismo, ¿no? Cualquiera, ¿no? Que va a lo mejor a despedir a alguien y tal. Pero tampoco tampoco intentando salvar esa situación, o sea, no intentando salvar a ese personaje hace lo que hace y después cada uno opinará si está de acuerdo o no. Pero sí que establecemos unos diálogos con respecto a situaciones que pasan ahora sin esa mirada, digamos, de corrección política que podríamos haber tenido, ¿no? Simplemente lo exponemos como creemos que los personajes reaccionarían si existiesen de verdad. Y también es poniéndolo crudamente, es que te llamen fascista o te digan que te mueras en una red social, lo tenemos muy normalizado, pero es que eso pasa y es terrible. Entonces, y después que haya gente que no puede hacer chistes sobre algo porque ofenda a alguien, también de alguna manera es terrible. Entonces nosotros ponemos todos encima de la mesa. Y después es siempre el espectador el que tiene que juzgar y tomar su propia decisión sobre lo que planteamos. Obviamente nosotros lo que no queremos es sentar cátedra. Que al final es el fin del teatro, ¿no? Bueno, de la cultura en general. Se plantea la duda y ya que cada uno concluya. Claro, sí, lo importante al final del arte y del teatro es sugerir preguntas
Bueno, y también entretener, ¿eh? Porque nosotros al final, mis actores están fantásticos y la gente se lo pasa muy bien con ellos. Es que se lo pasan muy bien, que tienen momentos y gags tan divertidos que, que al final, por lo menos, mira, has estado una hora y pico desconectado de tus problemas y has salido y después puedes hablar durante otra hora y media o 2 horas, hacer una tertulia con el colega que haya sido sobre la obra y, y te ha aportado cosas. Es que ese es el objetivo. No somos nada, en eso yo no soy un autor nada pretencioso en el hecho de tener que decirle a la gente lo que tiene que pensar o no pensar. Me gusta que precisamente generar esa idea en la cabeza. También en la obra se habla de eso, ¿no? El mejor producto son las ideas, ¿no? Cuando tienes una buena idea, puedes llegar a donde quieras. Y un poco eso es un poco esta obra, ¿no? Una idea, un producto con ideas y después tú compras o no compras la idea que quieras, ¿no? Pero ya te digo que si la gente se lo pasa bien, que yo creo que se lo pasa bien por lo que hemos visto y las risas y tal y los comentarios, pero vamos, si se lo pasase la mitad de bien que lo que nosotros no lo hemos pasado leyendo el texto, inventándonos gags y moviéndonos en escena y viendo posibilidades de situaciones, pues ya estaría conforme. Pues la verdad es que la obra no hay un momento que pare quieta. O sea, no hay un momento en el de respiro en el que digas, esto están aquí serio. No, siempre hay una gag, siempre hay una vuelta. Es esa comedia pura. Y es eso, sí, la verdad es que esa es la pretensión al final, que la gente se lo pase muy bien y que si después puede reflexionar sobre cosas que creo que ponemos encima de la mesa, pues genial. Bueno, nuestra entrevista va llegando a su fin, Carlos, pero antes de despedirte, nuestra sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados les proponemos que nos digan una persona o un personaje con el que si pudieran se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo? Anda, así, así a bote pronto, ¿con quién me tomaría un café? Buah, pues mira, como ya le he mencionado muchas veces, fíjate, podría decir Charlie Chaplin, ¿no? Pero voy a decir Billy Wilder, porque para mí es un referente como autor-director. Me parecería interesantísimo conocerle, ya no es posible, pero de alguna manera lo he hecho porque hay un libro publicado con conversaciones con él que es súper interesante. No me acuerdo, el autor era el director de Mejor Imposible, pues, que se llama Cameron Crowe, y el tío le pilló de mayor ya y le obligó un poco como a hablar con él y grabó todas las entrevistas y como un poco el libro de Hitchcock de Truffaut, ¿no? Entonces, ese libro para mí es como tomar un café con Wilder y muchas veces lo releo y me quedo un poco con esa sensación. Pero bueno, sí, si pudiese le preguntaría mil cosas, ¿no? Porque para mí era un genio del humor. Y cuando le preguntaban sus 10 películas favoritas, él siempre ponía 10 películas de la época del cine mudo. Así que imagínate qué nivel de cinefilia tenía el tío para poner esos referentes. Así que sí, le pondría a él, yo creo, porque me parecería súper interesante. Me encantaría que viese la obra y me dijese qué le parece. Pues ojalá se pudiera celebrar. Para ello tendremos la imaginación y es verdad ese libro de las conversaciones con Billy Wilder, que es una maravilla. Carlos Zamariego, muchísimas gracias por habernos acercado a La herencia de los Miller, una comedia que se puede ver en los teatros Luchana. Bueno, muchas gracias a vosotros y nada, estaremos hasta el último jueves de octubre. A lo mejor seguimos, a lo mejor no, no se sabe, esto del teatro es así también. Pero muy contentos y todavía quedan esas oportunidades para ver la obra.